Su arte no es representación de lo real, sino que lo presenta. Árboles mutilados, fisuras y heridas, fruto de la intemperie y el tiempo, porque convoca a las parcas. Su obra es un ejercicio de memoria sobre el pasado, el presente y el porvenir. Actúa como un científico indagando en el universo o en una etérea gota de agua, uno de los precursores del land art a nivel internacional. Hoy recorremos la obra del artista y profesor de la Universidad de Vigo, nacido en Gondomar, Fernando Casas. Con él revisamos la antológica que le dedica el CEGAC. Fernando, bienvenido a Espacio de Arte. Muchas gracias. Vamos a empezar por un cuestionario breve para conocerte un poco mejor. Con un pie en Brasil y otro en Galicia, ¿cuál pisa más fuerte? Pregunta muy complicada. Es como si quedaras en el medio del océano. Ya no sabes exactamente a dónde estás localizado, ¿no? Yo tengo un amigo en Brasil, un gallego, que comentaba, dice, Fernando, llego a Galicia, quiero volver para Brasil, llego a Brasil, quiero volver para Galicia. Pues un poco así, pero yo tengo una gran relación con Brasil y me encanta estar en Galicia. ¿Qué encontraste en América? En América encontré libertad, sol, luz y una naturaleza exuberante. Tan exuberante que, na verdade, é uma natureza que te devora, mais do que ser, digamos, com um contexto relacionado com o próprio paraíso, porque creio que hasta hoje há uma nostalgia da búsqueda do paraíso. O contato direto com a natureza em Brasil não é exatamente uma situação tão placentera. A floresta te devora. De no placentero es tu concepto del ser humano, pero háblanos de alguna virtud del hombre. De uma virtud del hombre. Muy complicado responder a esto. Yo iba a decir que ninguna, pero tampoco es verdad. Sabes que hay virtudes del hombre, hay hombres que se dedican a intentar hacer este infierno en el cual vivimos actualmente en un sitio mejor. ¿No? Y principalmente poder ayudar a algunas personas. Como el planeta está muy mal distribuido, hay personas que realmente se dedican a ayudar al prójimo. Esto no estaría mal. El problema es cuando realmente se sabe que se está ayudando al otro, ¿no? Porque hay muchísimas variables do que podrían ser pues una ayuda económica, una ayuda psicológica, una ayuda pues de salud. E isto passa, às vezes, por situações muito relacionadas com estamentos mais poderosos, como poderiam ser multinacionais, não sei o que mais e tal, e aí todo se escapa, não? Todo se perde e seguimos em um caminho casi que pior. Amante de la naturaleza, ¿qué especie arbórea es especial para ti? Eu penso que não haria nenhuma distinção, não? Porque desde aquilo que consideramos maleza, por exemplo, corresponde àquilo que é natural, não? Incluso utilizamos uma situação que às vezes é totalmente não correta, no sentido de que as malezas, não? Mas toda a natureza, aquilo que consideramos maleza, pode ser realmente vida, não? E o planeta não existiria sem esta diversidade, porque também entramos em situações relacionadas com o que é bueno, o que é malo, que, na verdade, construímos uma situação relacionada com a natureza, eu creio que distorcionada. Aquilo que nos produz benefícios passa a ser buenas hierbas. E aquilo que não é aproveitável, então se transforma em malas hierbas, não? Por exemplo, as silvas, não? Se nos dedicamos a mirar com um pouco de carinho, pues nos ajudam incluso a impedir como se hiciera uma barreira natural e também dão frutos que são deliciosos, de maneira que todo, eu creio que não tenho assim uma preferência, mas cresci com esta ideia de que o jacarandá, por exemplo, era uma madeira muito especial, não? O pau-ferro, por exemplo, que existe em Brasil, é uma madeira tão dura, pero tão dura que é quase impossível cortá-la, não? Há muitíssimas variedades que eu creio que deveriam ser incluso melhor conhecidas para que não destruyéramos o meio ambiente da maneira que vamos destruyendo. Há coisas que se vão acabando. ¿Ya has hablado con las parcas y con Dios? Con las parcas, por el paso del tiempo, que tanto peso tiene en tu obra. Sí.
Dios, yo estoy de mal con Dios, ¿sabes? Porque con lo que estamos pasando en este momento, yo creo que Dios, este Dios que cristiano que conocimos, nos ha olvidado bastante, ¿no? Yo veo que, no sé, no soy una persona, como sabes, demasiado optimista y yo creo que está pasando con este planeta es una situación complicada, en el sentido de que hay comida para el doble de la población. Somos en este momento 7.000 millones de personas y habría alimentos para esta gente y para el doble. Pero están mal distribuidos, todo pertenece a un sistema económico complejo. Pues tu obra también es compleja, muy conceptual, y nos vamos a adentrar en ella a través de esta magnífica antológica, que por cierto ya te han invitado a participar desde la dirección de Gloria Moure. Sí, es algo que empieza hace bastante tiempo y por cuestiones pues... burocráticas y yo no sé si también de otra orden, esto se ha ido desplazando y ahora pues con Miguel he tenido, digamos, con Miguel Bonhoff, el director del museo, he tenido una buena sintonía y yo creo que ha sido el momento, la verdad, adecuado para llevarla a cabo. Bueno, aquí vemos obras desde el 64 hasta hoy. Y analizando esta trayectoria, tú dices que continúas haciendo lo mismo, Sí, todo es cíclico. Sí. Yo tengo una idea que a lo mejor es equivocada de que todo es cíclico, ¿no? Porque na verdade, num processo relacionado com as teorias de Freud e dos psicanalistas, não, o inconsciente é algo, na verdade, que cada vez não, vamos nos dando conta de que essa entidade, digamos que mais presente na vida de uma pessoa. E finalmente hemos chegado a isto. Eu hice psicanálise em 1968, eu comecei meu processo psicanalítico. E o que comenta a psicanálise é que andas ao redor do mesmo sítio, do mesmo ponto, que na verdade seria, digamos, o ego ou o self, não? Aquilo que é a parte mais interna, aquela coisa que te estrutura. E na verdade o que haces é que a partir do momento que isto está estruturado, sencillamente andas ao redor deste ponto. E como vas também andando ti por el mundo, vas vendo este punto de distintas maneiras. Pero el punto es el mismo. Entonces tal vez por esto todo sea cíclico, ¿no? Es como si fuera un atavismo relacionado. Sí. Bueno, el test de Rorschach también está presente en algún trabajo. Sí, exactamente. Y el dúplico de las imágenes dobles. Sí. Que nace exatamente por el test de Rorschach, ¿no? Porque es cuando yo me acuerdo que aún estudiando había pasado un grupo de psicólogos cuando yo tenía 12 o 13 años, por el colegio para nos hacer, digamos, una evaluación psicológica. Y una de las cosas que presentaban, es un test muy antiguo, es el test de Rorschach. Y aquellas manchas me han impresionado muchísimo en el sentido de que eran extremadamente bellas para mí, ¿no? Y o que ves aí é, na verdade, o que se transforma numa interpretação do que llevas a cabo. Sí, casi es desnudarse uno, es que casi te desnudan, porque a mí también me lo habían realizado en su momento y sacan todo de ti, cómo piensas, cómo eres, cuáles son tus obsesiones. Exactamente, sí. Y a psicanálisis te desnuda totalmente, ¿no? Incluso el desnudamiento lo asistí, porque não é só uma questão, digamos, que de ser interpretado ou analisado desde fora, tinha que ter com a ajuda do terapeuta. Pero eu às vezes escuto de que uma pessoa diz, não, eu hago minha própria psicanálise, não existe. Que necessitas uma pessoa que te esteja acompanhando, senão estás viciado dentro de uma retroalimentação de um discurso particular, ¿no? En la parte alta del Centro de Arte Contemporáneo te vemos casi como un científico investigando sobre los orígenes del universo, adentrándote en el cosmos. Aquí tenemos en pantalla esas patatas cósmicas, vaya serie tan larga. Sí, es una serie larga, yo creo que son alrededor de unas 400 fotos y yo hago en un momento que estoy trabajando con mi propia formación. Mi formación no era para entrar por esta vertiente, yo iba a ser ingeniero, después iba a ser pues arquitecto y
num determinado momento entro para a Escola Superior de Desenho Industrial, não? E aí há uma situação que é o laboratório fotográfico. Tienes que dominar, digamos, que a fotografia, nesta época, 1969, aí o que há pues, são fotografias em branco e negro, o laboratório é em branco e negro, a fotografia colorida é muito cara, os processos são muito caros, muito complexos e tal, e eu como exercício começo a fotografiar batatas. Na verdade, era uma situação muito sencilla, mas depois vejo que há algo que me sorprende, é que quando me aproximo muitíssimo destes tubérculos, não são só batatas, eu he trabalhado com vegetales, com várias histórias. Quando te acercas demasiado, é que empiezas a mirar que isto tem uma outra dimensão, ¿no? Então, para mim, se transformam em astros, meteoritos, asteroides. Como se transforma el agua, porque a ti no te interesa representarla, sino aprender su movimiento. Sí, sí, sí. Oye, casi, ¿qué te diferencia de un científico? Claro, claro. O que pasa es que yo quería hacer tal vez una pequeña diferencia entre el científico y el artista, que yo no sé si exactamente existe. Es decir, a situación del científico es una situación que busca, digamos, el empirismo, cuando te tienes que llegar realmente a una conclusión y que esto sea demostrable. O que pasa con el arte que no sabes, primero no sabes lo que estás buscando, ¿no? Porque el inconsciente trabaja muchísimo en esto. No estoy diciendo que en la ciencia las descubiertas no pasen por un proceso inconsciente. Evidentemente que sí, todo pasa por el inconsciente, pero no hay una necesidad de obtener un resultado. El resultado siempre es algo que está a medio camino. No existe resultado en arte. Y no se va a comprobar de que A más B igual a 350. Se llegará a una opinión muy particular, muy subjetiva y muy propia. No hay ningún resultado en arte. Hay, digamos que, una afinidad que puede abarcar muchísimos campos, porque esto es estético para mí, porque no es estético para ti. A estética tiene importancia, para mí particularmente no tiene importancia. Investigas sobre la fosforescencia, véase el doble espacio del CEGAC. Nos sumergimos e intermitentemente no, aparece la luz. Y eso guarda mucha relación con estas luciérnagas. Sí. Con la Yo luz creo que nace por ahí, tal vez, ¿no? Que es cuando me pregunto si aquello que veo es exactamente un animal o es energía pura. Como todo está contaminado por un saber que nos ha sido dado y lo hemos heredado, acabamos diciendo que una luciérnaga es un animal que se enciende por la noche, ¿no? Que tiene esta capacidad de quedar luminoso por la noche, pero podría ser al revés. Nosotros es que somos animales, por ejemplo, que nos oscurecemos por el día, que todos son sistemas, son códigos que hemos inventado. Yo creo que de una cierta manera el arte está un poco para cuestionar este mundo tan lógico que se nos presenta. Pero seguramente que si fuéramos a Marte, a Saturno, o si fuéramos a una estrella más distante, encontraríamos situaciones que no son para nada conocidas. Entonces, el teorema de Pitágoras sería pues otra historia, y no sería de Pitágoras, sería de no sé quién, y no llegaríamos a la conclusión que el triángulo, no sé qué más y tal. Bueno, todo cambiaría de concepción, ¿no? Y si tú te sumerges en el caos, descubres la luz. Sí. Qué curioso, Sí, siendo sí. una persona tan negativa como eres Sí, en muchos sí. aspectos. Pero porque yo voy en dirección al caos, que lo que busco na verdad nunca es acertar, es siempre equivocarme. Y es raro que existe solamente una orden en este planeta, Tierra, que es una orden que no puede ser discutida. Y esta orden es la naturaleza. Y es interesante que llamemos de caos a la naturaleza, cuando, na verdad, a naturaleza es la única orden perfecta. Y la llamamos de caos. Entonces llegamos a la conclusión de que el caos es la perfección. Hablando de naturaleza, estos grandes troncos totémicos de un montón de años, ahí están los ananás que insertas en el espacio. Es un ready-made de Duchamp, pero en este caso de elemento natural. Ahí tenemos la piña en pantalla, a gran escala, en la que se observa el paso del tiempo, las marcas que ha dejado el transcurrir de los días. Sí, exactamente. Yo estoy de acuerdo con lo que comentas relacionado con este ready-made, ¿no?
Solo que Duchamp apostaba en aquel momento por una cuestión, yo creo que dos medios de reproducción en masa, que era llevar a cabo pues a industria. Bauhaus, Ulm y toda la industria está involucrada con este sistema de repetir un producto que ha sido generado por la industria y que puedas tenerlo y puedas utilizarlo, ¿no? Esta situación relacionada con desechar líquidos que obtienes, digamos que es una manera de librarte también, de una manera simbólica, de tus propios demonios. Yo lo que quiero hacer es exactamente, en vez de mear en el objeto de Duchamp, lo que quiero hacer es introyectar aquello que ya existe antes de que yo existiera. Entonces yo voy recolectando basura, entre comillas, ¿no?, de lo que es natural, porque si lo que es real, y yo no sé lo que es, na verdad, realidad, y la discuto siempre que puedo, es que no hay dos formas en la naturaleza iguales, ¿no? Y el urinario de Duchamp exactamente se cansa por su propia réplica, ¿no? Se cansa, todo está cansado, todos estamos cansados, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y ahí tenemos al comisario de esta muestra, el director del CEGAC, Miguel Bonjafe Pérez, y esto es lo que nos comenta. Fernando Casas es un artista que es una referencia en el contexto del arte gallego actual. Su carrera se ha establecido entre Brasil y Galicia. Es un autor que trabaja principalmente con dados de la naturaleza, donde hay un proceso de observación, recompilación y después de trabajo posterior para ser mostrado en los contextos artísticos. Y esta es una exposición que recoge más de 30 años de trabajo. Podemos contemplar tanto obras a nivel de la escultura como de la pintura, el dibujo e instalaciones que han sido creadas específicamente aquí para o CEGAC. Dentro de un contexto próximo al ámbito de el pensamiento sobre el arte y la naturaleza, Fernando Casas se ubica en un espacio importante dentro del contexto del arte gallego, español e internacional, como digo, de los últimos años, en una perspectiva que tiene mucho que ver con un planteamiento de sus obras como si fueran algo que esté siempre en un proceso. Muchas de sus obras tienen que ver con el paso del tiempo, con el deterioro y de cómo se van modificando a lo largo de los años. Bueno, muchísimas gracias a Miguel. ¿Qué te ha parecido? Muy bien, Miguel es un buen compañero de viaje. Oye, no queda más que preguntarte ¿qué edad tienes? Porque pareces más viejo que Matusalén. Lo digo por esa instalación que tenemos en sala, en la cual el espectador se puede llevar este folio que va numerado desde, bueno, no sé cuántos millones hasta el infinito, y que es una parte de ti que nos llevamos, de tu ser. Exactamente, vas a saber. Eso, si me permite, es una breve historia. Yo en 2003 salió una noticia de que el WAMAP es un programa que está planteado a través de la NASA, ¿no? Este proyecto norteamericano, para intentar descubrir cuál es la edad del universo. Y llegan en 2003 y después sigue un proyecto que sigue hasta 2010, me parece, de que la edad del universo es más o menos 13.700 millones de años, ¿no? Y que queda un periodo para llegar hasta el Big Bang. Si aceptas la teoría del Big Bang, pues quedaría tal vez 800 millones de años para que Hubble o Cassini, estos dos telescopios, pudieran llegar a lo que sería la gran explosión o la gran implosión, ¿no? Hay dudas sobre esto. Entonces yo también había tenido como compañero de clases un libro que se llama Lecciones sobre lo Invisible, a donde Jean-Paul Carrier y más otros dos científicos se reúnen durante 2 años en un laboratorio de París y
uno de ellos comenta que, na verdad, cuando vamos al supermercado, o que compramos es polvo de estrellas. Me pareció es una frase muy corta, pero me parece un poema perfecto, ¿no? Entonces, yo concebí de que yo tengo esta edad, yo vengo viajando. Mi tesis incluso se llama Arte y Cosmos, el inconsciente como viajero, que es hay una explosión y lo que viene viajando por el tiempo y el espacio es, la verdad, el inconsciente. Bueno, entonces, a partir de ahí, yo me propongo de utilizar el elemento más, vamos a llamarlo de más abstracto posible, que es el número, y hacer un año a año hasta el día de hoy. Que sea, el último número es 0000000000, que sea, va en orden decreciente. Bueno, lo que pasa es que para imprimir esto se llevaría más de 50 años en 2004 para imprimir esta obra. Y tendría una longitud de 10 metros por 66 kilómetros en cuerpo 8. ¿no? Cuerpo 8 tiene poco más de 1 milímetro de alto. Entonces era una obra imposible de ser llevada a cabo, imposible. Entonces, para esta exposición, en 2012, con los avances tecnológicos, se puede hacer esto en una sencilla máquina de imprimación, pero la reducí de 1000 en 1000 años. 1000 años no es nada exactamente en la historia del universo, y entonces ha sido posible. Entonces, son 2 pilas de 1 metro cada una, con 5500 y pocas páginas, donde están pues estos números. Ahí yo tengo ya un poco de ti. Otra pieza interesante, digna de comentario, es la instalación sobre América. 1492 fragmentos de América. Exacto. Y van en una gama de tonalidades especiales, del clarito hasta el oscuro total. Sí. Háblanos de esta instalación y de esa visión pesimista que se presiente ahí. Claro, ¿no? Es decir, el descubrimiento, ¿no? Que no es una palabra correcta, ¿no? Yo creo que es incluso totalmente incorrecta. Casi Encuentro, entonces, te va más. ¿no? Descubrimiento de América, ya estaba allí, ¿no? La gente ha llegado allí, no ha entendido nada, ha encontrado el paraíso por primera vez, ¿no? Pero aquello que es muy placentero es muy peligroso y asusta, ¿no? La persona sale, la verdad, huyendo de tanta belleza. Entonces, lo que se hace, la verdad, es explotar todas las expediciones relacionadas al camino de las Indias que acabaron llegando después a América, era realmente pues en búsqueda de los tesoros, ¿no? La famosa ciudad El Dorado, pues, y hasta poco tiempo, todo la plata que se sacaba de Brasil, pues era propiedad del gobierno de Inglaterra, ¿no? Hasta hace poco, que allí se ha ido a robar, concretamente a robar, ¿no? Y bueno, cuando me llaman para hacer un proyecto para el descubrimiento, entre comillas, de América, yo propongo que se haga una exposición de solo un día. Es una galería importante de Madrid, y a ellos les parece que es demasiado coste hacer una exposición solamente de un día. Entonces yo me pongo durante 6 meses a trabajar en una serie de plásticos, de trozos, que es, na verdad, o que se quedó de América. Yo creo que América se quedó muchísimo más, pero esto es una metáfora que queda también como una situación simbólica de todo lo que se ha extraído de ahí, ¿no? Y hoy es como si Sudamérica no existiera, que será a parte de atrás de nuestra propia casa, donde allí vamos a hacer descaqueo. No, es una cosa que no tiene importancia, no sé qué más y tal. Y yo creo que tal vez el futuro del planeta podría estar como último reducto relacionado con América. Entonces hago 1492 trozos de plástico, que es resina de poliéster sobre fibra de vidrio, a donde, bueno, empiezo con una pieza que es totalmente verde y termino con una pieza que es totalmente negra, muy pequeñita, porque
a América já se ha transformado numa pequeña figura, ¿no? Bueno, casi no nos queda tiempo y habría que mencionar toda tu obra pública repartida por todo el mundo. Ahí está en Jerusalén, en Brasil, en Los Monegros, pero también en nuestra tierra, allí en Bayona. Cuando paseas por el territorio, ¿sientes que un trozo de república está ahí? Totalmente, sí, sí, sí. Me gustaría que pudiera sentir esto. Yo quedé muy tocado porque hubo una reunión previa a hacer un homenaje a estas personas que han sido pues, fusiladas durante la Guerra Civil. Y yo tengo una historia relacionada con esto, que era que yo pensaba que estas cruces que se hacían en la curva, ellos llaman de a volta dos nove, que estaban hechas por espíritus, ¿no? Brasil es un país muy espiritual. Y tu obra al final cada día se va haciendo más espiritual. ¿No? Yo creo que sí, tal vez, ¿no? Tal vez tenga razón. Y entonces yo pensé, y cuando llego aquí, busco este sitio, no lo encuentro, y finalmente cuando vengo a vivir aquí, a partir de 1989, me doy cuenta de que las personas me llaman para hacer ahí algo. Entonces, como si yo había esperado toda mi vida para encontrar un sitio, y no solo tengo que encontrarlo, como intervenir sobre este propio espacio. Y me quedo muy halagado y muy comprometido. Lo que pasa es que aparece una señora que es descendiente, seguramente hija de una persona que ha sido muerta, y me pide, así de una manera muy humilde, si yo podría entregarle, ayudar a entregarle los huesos, ¿no? El esqueleto de su padre. Entonces yo me quedo muy asustado y me vuelvo para el organizador de este evento y digo, mira, yo aquí no pinto nada, yo soy una persona que aquí, sabe, el drama es tan grande que yo no quiero hacer nada. Este drama sí que tiene que ser llevado a cabo. Lo que pasa es que a la gente, no sé por qué, les he caído bien y vuelven a decir que tengo que hacer algo. Y lo que hago es nada más do que un árbol fundida, amputada, ¿no? Con los brazos cortados, con las alas o con los brazos cortados, ¿no? Pero, sabes que hay una cierta distancia. Es como si yo me reconociera las piezas que voy visitando, pero ellas tienen, digamos que, vida propia. Y hay una añoranza también cuando salgo, yo busco no mirar para atrás. No sé por qué, busco como si fueran, digamos que, compañeros, ¿no? Entonces, compañeros que siguen ahí persistiendo. Y no sé si son personas que tienen una vida muy fácil, porque yo delego a estas piezas o cualquier otras, que si se ve una piedra en la calle yo soy capaz de cogerla porque sé que es algo que tiene vida, para mí tiene vida, yo puedo hablar con ella y tal. Lo que pasa es que son códigos distintos. Entonces, no quiero despedirme de las piezas que voy mirando como comentas tú, por el planeta. No son tantos sitios tampoco, no te creas, yo soy un tío un pelín raro y antes de aceptar cualquier proyecto siempre impongo tantas condiciones que a lo mejor a veces nunca las hago, ¿sabes? Porque yo creo que es un compromiso con la naturaleza. Yo tampoco sé si na verdad una escultura es algo que añades o es algo que retiras, porque na verdad es una polución. La naturaleza no necesita del hombre para nada, el hombre solo está ahí para estorbar, ¿no? Aunque te hayas metido en las más hondas profundidades. Bueno, ha sido interesantísimo, pero lo que más nos ha gustado de ti, a todo el equipo, ha sido tu humanidad. Muchas gracias por haber yo que estado agradezco, con perdón nosotros. interrumpirte, pero es un elogio para mí muy especial. Muchísimas gracias, ha sido un placer conocerlos. Hasta la próxima. Un artista que investiga en la naturaleza, en el cosmos, que trabaja con la luz, pero que también recoge elementos encontrados de la naturaleza y los inserta en un espacio museístico. Es uno de los grandes a nivel internacional del land art. Por eso no deben de perderse esta magnífica antológica que le dedica el CEGAC y falta muy poco tiempo para clausurarse. Aquella es la cita obligada y nosotros ya saben que estamos aquí la próxima semana para continuar hablando de arte.